Señoras y señores, buenos días. A nombre de IPAE, Asociación Empresarial, les damos la más cordial bienvenida al primer foro educativo regional titulado Innovación y Cambio en Educación, la Agenda Urgente. Saludamos y damos la bienvenida al ingeniero Manuel Yempén, gobernador regional de La Libertad, al representante de la Gerencia Regional de la Región La Libertad, a todos los ponentes que esta mañana nos acompañan y a ustedes, señoras y señores, que vienen a compartir su preocupación por la educación, pero también su compromiso por aportar en la mejora de la misma en la región La Libertad. IPAE es una asociación empresarial privada, independiente, sin fines de lucro, que desde hace 60 años convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para hacer del Perú un país desarrollado. Como organizadores de CADE Educación, el principal foro de discusión y generación de propuestas de mejores políticas educativas, nos hemos propuesto descentralizar el debate a través de foros educativos regionales, siendo La Libertad el primero de ellos. Invitamos ahora a Fray Elías Neira, presidente del Comité Estratégico de Educación. Fray Elías nos comentará acerca de los principios de acción para una educación de calidad. Les pedimos a todos para esta parte de la exposición que tengan a la mano un documento que han recibido en su bolsa que se denomina Principios de Acción. Con este documento nos vamos a guiar para poder compartir la exposición de Fray Elías. Adelante, Fray Elías. Bien, buenos días con todos. La idea es poder compartir con ustedes, como les han dicho, hay una encuesta en la cual vamos a tener en cuenta y con la cual vamos a seguir trabajando. Y la idea es poder compartir estos principios de acción con los cuales hemos estado trabajando los últimos 4 años con el Comité Estratégico de Educación de IPAE, con miras a saber cómo podemos seguir mejorando la educación y poder aterrizarlo también en la realidad de la región. Bien, y justamente lo importante es que todos estos elementos funcionen para poder generar un país desarrollado. Lo primero para ello, y lo que tenemos que tener en cuenta, es que lo que buscamos es que los estudiantes puedan desarrollar un proyecto de vida personal. Esto es fundamental, y no solamente cuando hablamos de estudiantes, estamos hablando de todas las personas en el transcurso de su vida, porque no solamente podemos hablar de educación, ya solamente con los que están en educación básica o solamente los que están en educación superior. Realmente vamos a aprender durante toda la vida. Y las personas poco a poco, en la medida que van creciendo y desarrollándose, pues tienen que tener las oportunidades necesarias para poder ver a qué se sienten llamados en la vida, cuál es su propósito y por lo tanto cómo pueden contribuir también a la sociedad y al país. Formar buenas personas siempre va a implicar el hecho de formar por lo tanto buenos ciudadanos y también personas competitivas para poder desarrollarse en la sociedad del conocimiento. Y para ello, para lograr este propósito, es que con IPAE, como les mencionábamos, hemos desarrollado 18 principios de acción que consideramos que son fundamentales y que vamos a comenzar a trabajar. Entonces, a partir de ello, les pedimos que puedan tomar la encuesta, puedan comenzar a evaluarse y ver qué tanta importancia le estamos dando, cómo estamos atendiendo a estos principios de acción en la región y de esa manera nos pueda servir también para tener una visión panorámica de qué estamos haciendo con la educación. Estos 18 principios, le llamamos principios de acción, porque consideramos que son fundamentales y que pueden comenzar a mover todo el sistema. Obviamente hay muchísimas cosas por atender, pero por algún lado tenemos que comenzar y tienen que ser puntos claves sobre los cuales sirvan como engranajes, poleas que comiencen a mover todo el sistema. Estos principios los hemos establecido en 4 grandes rubros. El primero de ellos implica atender a las personas que aprenden y por lo tanto no solamente estamos hablando de los estudiantes en educación básica o en educación superior, sino las personas en el transcurso de toda su vida. Luego tenemos a los docentes que inspiran y que por lo tanto es fundamental que sean maestros que realmente, porque los estudiantes todos aprendemos por imitación y por lo tanto es fundamental que sean capaces de inspirar y por lo tanto tienen que ser maestros por vocación. Instituciones que tengan un propósito claro, que tengan intencionalidad pedagógica, que realmente cada una de las actividades que se proponen no estén centrados en el éxito, sino realmente en el aprendizaje. Nuestro core, el núcleo de todo lo que hacemos
en educación tiene que ser y estar centrado en el aprendizaje y eso se vuelve fundamental. Pero nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos realmente no están centradas en el aprendizaje, muchas veces son en el éxito. ¿Cuántas veces de repente pues hacemos, por ejemplo, una actuación y en la actuación pues estamos mucho más centrados en poner de repente adelante, en un colegio, por ejemplo, a la pareja que sabe bailar perfectamente la marinera y que ha participado en todos los concursos regionales habidos y por haber, que bailan mejor que el caballo de paso. Y entonces, por supuesto, que vamos a tener buenos resultados, vamos a tener éxito y el aplauso de todos los padres de familia y asistentes. ¿Pero realmente han aprendido algo? Decimos que aprendemos de los errores, pero sin embargo, cuando hay un error en esa actuación, ¿realmente podemos decir que somos una institución que tiene propósito? Y entonces, así como ese ejemplo, podemos ver en nuestras instituciones que muchas veces no estamos centrados en el aprendizaje, incluso entendiendo que el error es una oportunidad de aprendizaje, sino que realmente estamos centrados en el éxito. Y sistemas que habiliten, que den las facilidades y que sean realmente órganos rectores que den todas las facilidades y oportunidades para que este núcleo pedagógico, que es esta relación, este vínculo a través del cual se aprende, que es entre un maestro y un aprendiz, esto realmente funcione. Y muchas veces estamos más centrados en las cosas periféricas que en este núcleo pedagógico, que se vuelve fundamental. Vamos a comenzar con las personas que aprenden y para ello, lo primero es entender que el foco tiene que ser la primera infancia. Esto se vuelve también fundamental y es importante que todos nos alineemos para poder hablar claramente este mensaje, tanto los medios de comunicación, desde el gobernador de la región, como cada uno de los actores y líderes de opinión dentro del sector de educación. Cada uno en su puesto tenemos que alinearnos hacia esta visión. ¿Qué pasa? Tenemos 3 millones de niños, ¿no?, de 0 a 5 años en el país y pues tenemos el 40% actualmente de los niños entre 6 meses a 3 años sufren de anemia. Hemos bajado y han salido hace poco las estadísticas tanto a nivel nacional como regional. En el caso de La Libertad estamos hablando del 42%. Estamos un poquito por encima del promedio nacional y deberíamos estar por debajo. La región La Libertad es una de las regiones que más aporta al PBI y sabemos que tenemos dificultades porque obviamente tenemos una zona en la región, una zona de sierra bastante agreste, que puede ser que eleven las estadísticas, pero también es cierto que tenemos que poner todo nuestro empuje porque esto va a afectar los aprendizajes y el proyecto de vida de estas personas en los próximos 80, 90 años que van a vivir. Y esto va a ser un techo que se va a generar para los próximos 80, 90 años, no solamente del desarrollo del país, sino del proyecto de vida de todos estos estudiantes, de todas estas personas. Y tenemos 12% de niños menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica. En el caso de la región La Libertad es el 15%, también estamos 3 puntos porcentuales por encima del país, del promedio nacional. Y entonces son cosas y elementos que tenemos que tomar muy en cuenta. Tenemos también al mismo tiempo que tener en cuenta que Heckman, Premio Nobel de Economía del año 2000, pues justamente establece y gana el premio Nobel a partir de establecer cómo la importancia del retorno, porque puede tener hasta un retorno hasta de 10%, las posibilidades de realmente invertir en primera infancia. Esto se vuelve fundamental. Pero ¿qué pasa con nuestras mentalidades y paradigmas? Que usualmente hacemos todo lo contrario. Encontramos que, por ejemplo, los padres de familia estamos acostumbrados más a decir vamos a ahorrar la plata y entonces ponemos al chico en un nido más o menos y después en un colegio más o menos, pero ahorramos la plata y sí pagamos una buena universidad. Y que tiene que ser todo lo contrario. De nada va a servir que invertamos en una buena universidad si primero la inversión no ha sido en la primera infancia. Y lo mismo nos sucede con el gasto a nivel del sector público, de cuánto invertimos en los menores de edad. Y entonces encontramos que usualmente debería ser de este modo, esto es lo que se plantea, lo que plantea Heckman, Premio Nobel de Economía, pero sin embargo esto es lo que nosotros estamos haciendo. Todo lo contrario, es inverso al como debería ejecutarse el gasto a nivel público. Y entonces tenemos que nuevamente centrarnos en qué da resultados a nivel de políticas educativas y políticas públicas, en vez de solamente estar centrados en el éxito. Tenemos que centrarnos en el aprendizaje, es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos 8 millones de niños que atender en educación básica en el país,
2 millones en educación superior. Y entonces nos encontramos también que tenemos que desarrollar una formación integral. Y esta formación, cuando hablamos de formación integral, es porque también afectan los aprendizajes académicos. Todo el ser humano es uno solo. Y para poder desarrollar su proyecto de vida. Entonces nos encontramos que a nivel nacional el 47% de los adolescentes que están en secundaria, el 47%, casi la mitad, sufren de acoso escolar, de bullying, ¿no? Por lo tanto, la mitad, el colegio probablemente sea un infierno ir a la escuela. Sin embargo, encontramos también al mismo tiempo que tenemos 39% que sufren de violencia familiar. Si cruzamos la información, quiere decir que tenemos varios estudiantes, bastante de nuestra población, que solamente está sobreviviendo. Así traigamos a los profesores de Finlandia a enseñar matemáticas y los pongamos al frente de nuestras aulas, el estudiante está tratando de sobrevivir emocionalmente y ni caso le va a hacer. Entonces, si no atendemos estos problemas socioemocionales, ¿no?, de los cuales también vemos que tenemos 15% de embarazo adolescente, tenemos 34% de niños en sexto grado, que solamente el 34% que tienen la capacidad para convivir y participar democráticamente. Y cuando vemos este 47% que nos asusta aquí, encontramos que la región de La Libertad es la tercera región con más denuncias en el CICB, que es el sistema por internet en el cual se ponen las denuncias de acoso escolar. O realmente somos una de las regiones que mejor utilizamos el sistema, o realmente tenemos un problema grave que también atender, ¿no? Y por lo tanto también en estos casos reportados hay que prestarles la atención, hay que estar pendientes porque usualmente los colegios, y la práctica real docente, es que la mayoría de los colegios solamente denuncian en el CICB cuando ya es un caso crítico. Por lo tanto estamos hablando de muchos casos invisibilizados, pero que este dato de ser la tercera región que más casos tenemos reportados en el CICB puede ser un dato importante que no podemos despreciar para tomar acciones concretas ya. Y al mismo tiempo tenemos que el Foro Económico Mundial nos dice que el 85% del éxito laboral va a depender realmente de las habilidades socioemocionales. Con todo este panorama, ¿cómo estamos desarrollando las habilidades socioemocionales de nuestros propios estudiantes? ¿Qué tanto va a afectar el talento humano que tenemos? Pues es bastante significativo. Y el 32% dicen que los empleados consideran que no tienen las habilidades socioemocionales necesarias. Entonces es necesario poder realmente abordar, para que los estudiantes puedan desarrollar su proyecto de vida, realmente abordar la problemática desde una formación integral, no solamente desde el punto de vista académico. Y por supuesto para ello es necesario una contextualización de la educación. Y ese es un rol, la personalización y contextualización es uno de los principales enfoques por los cuales está yendo la educación en el mundo. La personalización, en la cual la inteligencia artificial va a ayudar para ello, y también la personalización. Entonces encontramos este famoso cómic en el cual, como decía Einstein, pues no podemos evaluar a los estudiantes de la misma manera, ¿no? No podemos pedirles a todos que trepen un árbol cuando de repente todos nuestros estudiantes son distintos. En una atención a la diversidad, cuando vemos este ambiente, pues todos tenemos habilidades diversas. No me estoy refiriendo solamente al tema de inclusión. Para esta personalización y contextualización, obviamente el rol fundamental es de la DRE. No podemos esperar que el currículum, por ejemplo, que se establece desde el Ministerio de Educación en Lima, tiene que estar contextualizado y diversificado a partir y ese es trabajo principalmente de la DRE, de la Dirección Regional de Educación, en la cual todos tenemos que aportar y colaborar para realmente poder adaptarlo a nuestra realidad. Y es más, en la región La Libertad tenemos diferentes realidades. Una cosa es enseñar de repente en la sierra, como es Huamachuco, en Otusco, etcétera, y otra cosa es enseñar en la costa, ¿no?, en Huanchaco. Pues también tenemos que buscar esta diversidad y esta contextualización. Vivimos en un mundo cada vez más dinámico en el cual encontramos pues que el mundo va a cambiar completamente por la automatización, por la cuarta revolución industrial que se nos viene encima, ¿no? El año pasado se presentaron 2 empresas peruanas en las cuales tenían alrededor de 70 trabajadores y presentaron como un caso de éxito que en un año de automatización, ahora cada una de ellas tenía 7 y 8 trabajadores. Realmente el mundo va a cambiar completamente y por lo tanto las dinámicas de trabajo
a nivel laboral, ¿no? Se calcula, según el Banco Mundial, que más o menos de cada 10 niños, 8, ¿no?, de estos niños, pues todavía en lo que van a trabajar todavía no existe, ¿no? Entonces, ¿para qué los estamos formando en la escuela cuando seguimos repitiendo sistemas que ya no funcionan? Me he encontrado con escuelas en las cuales seguimos insistiendo, por ejemplo, en el tema de la ortografía. Y por supuesto que hay que enseñar ortografía, pero quizá no debe ser el énfasis cuando la inteligencia artificial en tu propio smartphone actualmente te corrige la ortografía. Entonces, realmente hay cosas que quizás sean mucho más importantes, como la capacidad de comunicarse verbalmente. Pero, sin embargo, cuando vemos las evaluaciones que tomamos en los colegios y en las universidades, casi toda la evaluación está centrada no en la expresión verbal de las ideas, sino en la expresión escrita. Y ni hablar de los iconos o las expresiones virtuales. Entonces, realmente tenemos que transformar la educación para poder adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? El 32% de los trabajos van a sufrir cambios significativos para el 2030. Se calcula que para el 2025 han llegado ya los autos que no tienen chofer, que se van a manejar por aplicativo móvil y por lo tanto no van a tener choferes. Pero sin embargo en el Perú tenemos alrededor de 300.000 taxistas. ¿Cómo vamos a desarrollar habilidades en ellos, competencias, para poder reinsertarlos a un mercado laboral en el cual ya no van a poder seguir desarrollándose como lo han venido haciendo? Son preguntas que nos tenemos que hacer ahora y no solamente ver los urgentes, sino ver por dónde están yendo las grandes corrientes marinas, los grandes movimientos que se están generando ya en todo el mundo porque nos van a afectar en un mundo global como el que vivimos. Son preguntas que nos tenemos que comenzar a hacer porque si no vamos a generar una eclosión social, vamos a generar una crisis social bastante aterradora porque no van a tener el talento suficiente, las habilidades necesarias para poder adaptarse a un mundo tan cambiante. Tenemos que los institutos, por ejemplo, de muchas zonas de Michigan, de Estados Unidos, por ejemplo, ya están formando, en Nueva York también, ya están formando en las tardes y las noches por obligación a los diferentes especialistas que se han formado en institutos técnicos para poder adaptarse con la automatización a nuevos tipos de trabajos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para transformar nuestra fuerza laboral a las necesidades del siglo XXI? Y 50% de los jóvenes habrán alcanzado la adultez sin las habilidades necesarias, ¿no?, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos que 2/3 partes de los jóvenes no acceden a la educación superior. Solamente el 68% exactamente no accede a la educación superior. Y por lo tanto tenemos que ver también cómo hacemos con ellos. Tenemos además 20%, 1 de cada 5 jóvenes entre 18 y 23 años, que son ninis, que ni estudian ni trabajan. Y es curioso porque realmente cuando hablamos de inversión, también el Banco Mundial y UNESCO han establecido que realmente el retorno en inversión es 2-1 cuando se invierte en una niña. Cuando uno invierte en la educación de una niña, el retorno es 2-1 en comparación a cuando se invierte en un niño. ¿Por qué? Porque va a ser madre y va a formar a las siguientes generaciones. Pero sin embargo, cuando vemos los ninis, los estudiantes que tenemos, las personas que tenemos entre 18 y 23 años, que ni estudian ni trabajan, el 58%, más de la mitad, son mujeres. Estamos haciendo las cosas al revés, porque las familias prefieren que la hermanita se quede haciendo labores domésticas para que el niño sí pueda estudiar o trabajar. Entonces tenemos que ver cómo podemos transformar todo ello para lograr una mayor equidad de género. Para todo ello tenemos que hablar realmente de la necesidad de un aprendizaje en el transcurso de toda la vida. ¿Ustedes se imaginan que las empresas se atrevan a ser disruptivas y que realmente para ahorrar dinero, para que la inversión sea mucho más focalizada de capacitaciones, se dediquen en sus equipos y sus departamentos de recursos humanos, no solamente a tener psicólogos organizacionales como hasta ahora han tenido, sino que realmente se atrevan a también tener educadores, a gente que es especialista en el aprendizaje, para desarrollar las capacitaciones con un foco mayor, porque saben cómo las personas aprenden en el transcurso de la vida. No solamente se va a tener que aprender en educación básica y educación superior. Las personas van a tener que reinventarse muchas veces. Se calcula que los chicos que tenemos ahora en las escuelas van a vivir de promedio 110 años. Cuando yo escuché esa cifra, me pareció una locura. Dije, esto me están engañando. Y es más, la primera vez que lo escuché, estaba en Chiclayo.
Yo he vivido 6 años en Chiclayo, he dejado mi corazón, la mitad de mi corazón en Chiclayo, pero los chiclayonos me habían engañado varias veces, ¿no? Me habían dicho que la marinera se había inventado en Chiclayo, el ceviche también, ¿no? Los mochicas eran de Chiclayo, los chimús también, ¿no? Da la impresión pues que en Chiclayo se había hecho todo, ¿no? Incluso el narcotráfico y también las motos, cuando te mandan a la moto también se había inventado en Chiclayo, ¿no? Pero ahora que he comido, y me decían que la mejor comida es en Chiclayo, hasta que estos 2 días he comenzado a romper mitos, porque realmente he comido muy bien acá en La Libertad. Y entonces, pues se trata de que tenemos, no me aplaudan porque si no, no puedo volver a Chiclayo. Y la cuestión está en cómo desarrollamos justamente estos procesos para seguir aprendiendo en el transcurso de toda la vida, ¿no? Nos encontramos con padres de familia, ¿no?, que ahora dan terror. Y lamentablemente muchas cosas no están claras porque se está tratando al padre de familia no como el principal protagonista del aprendizaje de sus hijos y como el principal educador, en el cual la educación es subsidiaria y colabora con los padres de familia, sino se le está viendo como un cliente solamente. Y entonces las normativas no están saliendo tanto del Ministerio de Educación, sino más de Indecopi. Entonces, en el caso del sector privado. Entonces tenemos que ver, y en el caso del sector público como del privado, pues al final se le responsabiliza de todo al director, por lo cual se tiene que llenar varios documentos para tratar de salir sin juicios cuando deje de ser director. Entonces, ante esta situación que encontramos, que ha cambiado completamente, tenemos que nuevamente trabajar con los padres de familia, sí, porque las estadísticas que tenemos es que la Cooperación Andina de Fomento, el CAF, estableció a partir de una serie de investigaciones que el factor que más influía en los aprendizajes de los estudiantes en ciertos contextos vulnerables era del 51.7% en primaria, la familia, y en segundo lugar, el apoyo familiar en secundaria, que uno creería que es menos, que en inicial los papás se meten más, en primaria un poco menos, pero también se meten. Y en secundaria casi no se meten, pues en secundaria, en casos vulnerables, implica más, 51.9%, 0.2 más. Y tenemos que romper ciertos mitos porque un adolescente no quiere parar con su familia, pero como red de apoyo es fundamental, también en la secundaria. Entonces, ¿cómo generamos redes en las cuales también se trabaje con los padres de familia y cómo los incorporamos y les devolvemos esta tarea, los empoderamos en este rol, pero que al mismo tiempo no se vean solamente como clientes, sino que realmente puedan ayudar en el proceso de aprendizaje? Y por eso el involucramiento de las familias es fundamental y se puede llevar a políticas públicas. No se trata solamente de hacer talleres de padres. Países como Ecuador o como Costa Rica a bajo costo han implementado políticas públicas que implican que los estudiantes estén, por ejemplo, 2 horas con sus padres 3 veces por semana y mejoraron 20% los aprendizajes. Nadie repitió. 20% te cambia la vida a un estudiante. ¿Cómo podemos generar políticas públicas en las cuales se involucre mucho más a los estudiantes? Y ahí es que tenemos también una iniciativa con Identicole. Bien, en cuanto a los principios de acción que tienen que ver con los docentes, y aquí es fundamental, porque como dice el informe McKinsey, hay 3 factores que afectan principalmente los aprendizajes cuando McKinsey ha investigado los mejores y los peores sistemas educativos del mundo en el 2007-2008 y lo volvió a corroborar en el 2010. Y entonces nos encontramos con que el primer factor es la calidad de los maestros. Ni la inteligencia artificial ni los robots van a cambiar esta situación. Los maestros son fundamentales y van a seguir siendo la principal fuerza laboral del mundo. Y por lo tanto, tenemos que fijarnos en cómo los capacitamos. No podemos hacer capacitaciones tradicionales esperando y diciéndoles a los maestros que van a hacer una metodología ágil, moderna, activa en sus escuelas. Y que los estudiantes van a ser los protagonistas de su aprendizaje si con ellos en las capacitaciones no hacemos lo mismo. Porque principalmente todos aprendemos por imitación. Cuando vemos las escuelas, prácticamente no han cambiado. Así pongamos una computadora por estudiante, no va a afectar los aprendizajes significativamente, al menos que realmente cambiemos la labor del maestro. El maestro tiene que parecer un disc-jockey. ¿Han visto los disc-jockeys? ¿Sí? Pone la música, pone el tono, pone el ritmo, pero los protagonistas que bailan no es el disc-jockey, no es el DJ, son los estudiantes. Los estudiantes son los que bailan, pero ponen el ritmo. Trae los aprendizajes, igual que hace mezclas con diferentes canciones,
¿no? Pues también así el maestro trae diferentes elementos culturales de la sociedad para hacer una mezcla armoniosa que pueda lograr aprendizajes de los estudiantes. Entonces, para poder trabajar con los docentes, y aquí vienen 3 principios que pueden ver en la encuesta y que espero que estén llenando, pues encontremos que es una mesa de 3 patas, que son fundamentales para poder mejorar la labor de los docentes y poder habilitarlos, darles las facilidades del caso. Lo primero, ¿sí? Porque basta que una de estas patas no funcione y realmente la mesa se va a caer. Tenemos una gran problemática, pero al mismo tiempo una gran oportunidad. Tenemos cerca de 540.000 maestros. 540.000 docentes, quiere decir más de medio millón. Calculen ellos con sus familias. Con 540.000 docentes, que además votan, estamos segurísimos que el gobernador y todos los gobernadores del país están dispuestos a invertir en los maestros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que es tan importante el sector de educación, pero no podemos dejar que se politice. Y entonces es fundamental que primero atendamos en potenciar el rol del docente, que se profesionalice la carrera, que tiene que ser como este DJ, que realmente deje que los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje, pero que realmente al mismo tiempo tengan una labor distinta. Porque hay cosas que se van a automatizar. Hace poco estaba en videollamada viendo cómo ya se había inventado en Harvard la inteligencia artificial suficiente para poder tener computadoras que lean, que con fotos, tomándole fotos al ensayo o examen de un niño, así su letra sea de primero de primaria, en la computadora, la inteligencia artificial iba a ir aprendiendo cómo escribían estos niños, y iba a poder corregir y hacer comentarios profundos sobre los argumentos, sobre el ensayo que han hecho, etcétera, etcétera. Entonces el maestro no se va a tener que dedicar tanto en unos 10 años a corregir con cada letra que nos toca, sino que realmente va a dedicarse a otras cosas. Pero lo fundamental, lo que no va a cambiar, es el desarrollo de habilidades socioemocionales. Al final, la educación siempre es un tema de vínculo y por lo tanto implica maestros que generen vínculos sanos, ¿sí? Porque también, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el problema que tenemos es que, claro, ha habido muchos temas de abuso sexual o abuso físico de maestros a menores de edad. Y entonces, ¿qué pasa? No puede ser, hay que combatir esta situación, hay que atenderla desde raíz. Y la raíz consiste en no solamente trabajar con cuando ocurre una situación grave que ya es delito. Tenemos que prevenir los delitos. ¿Y cuándo comienzan ese tipo de abuso físico o sexual? Pues todo comienza con el abuso de conciencia, con el abuso psicológico. Allí es donde tenemos que prevenir las situaciones, generando culturas escolares saludables, generando vínculos sanos. Pero no basta con que la normativa sea como, hay estos casos de abuso, entonces prohibimos a todos los maestros no tener vínculos. Si no tienes un vínculo, no hay forma de formar a otra persona. Uno forma a través de la relación y el vínculo. Por lo tanto, se trata de que tengamos vínculos sanos y no solamente ser prohibitivos. Luego de potenciar el rol del docente, revalorizar la docencia en la sociedad y atraer talento a la educación se vuelve fundamental. Porque de estos 540.000 maestros que tenemos, el promedio de edad actual a nivel nacional es de 51 años. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en los próximos 14 años, paulatinamente, la mitad de nuestros docentes se van a jubilar. Y solamente tenemos 10% que tienen menos de 30 años. No nos vamos a pelear, los colegios de gestión estatal y los colegios de gestión privada, no nos vamos a pelear por los alumnos. Alumnos vamos a tener. Lo que no tenemos son maestros de calidad. Entonces tenemos que ya comenzar a ver cómo entre todos comenzamos a cambiar el paradigma y atraemos talento a la educación. Gente que tenga vocación de ser maestros, ¿no? Pero que al mismo tiempo para ello es fundamental la tercera pata. Y la tercera pata consiste, la tercera pata consiste en justamente poder lograr que tengan un salario, una remuneración digna, ¿sí? Ningún país, ni siquiera Finlandia, es que los maestros ganen espectacularmente, pero sí ganan en el promedio. Y nosotros como país, en la región de Latinoamérica, somos de los países donde hay más brecha
entre lo que ganan los demás carreras profesionales y lo que gana un maestro. Entonces esto también nos afecta significativamente. Ha habido mejoras significativas y obviamente se tiene que atender la meritocracia. Y para eso está la carrera pública magisterial, que es fundamental. Pero justamente por ello se vuelve fundamental que también atendamos a ver cómo entre todos como sociedad atraemos talento a la educación. McKinsey también nos dice que realmente es fundamental que el segundo factor después de los maestros es el liderazgo del director. Los directores se vuelven fundamentales porque van a ser los que desarrollen esta cultura escolar y los que gestionen. Por más buenos maestros que tengamos, que es el primer factor que afecta los aprendizajes, el segundo son los directores. Un mal director te puede destruir a los mejores docentes, merma su calidad, los afecta significativamente y esto va a afectar los aprendizajes. Necesitamos líderes realmente que trabajen a nivel colaborativo como también desarrollen autonomía. Esto se vuelve fundamental no solamente en directores de educación básica, sino también en la educación superior y en el transcurso de toda la vida, ¿no? Pero nos encontramos con un techo, con un problema grave, pues encontramos que a nivel urbano, en el sector público, pues tenemos que el 51% de escuelas tiene solamente un director que al mismo tiempo tiene aula a cargo. Es imposible, con la cantidad de documentación que tiene que presentar, con cómo gestionar a los maestros cuando él mismo tiene aula a cargo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la mayoría de las escuelas en el país tienen menos de 150 alumnos y por lo tanto no implica, según la normativa, poner un director a tiempo completo. Esta atomización no está ayudando a poder generar equipos de liderazgo. Después vamos a tratar un poquito más esto. Y en la zona rural, obviamente, es muchísimo mayor. Casi todas las escuelas son multigrado y el director es el docente. Entonces, ¿cómo promover todo esto? Necesitamos mejorar la gestión y asegurar la transitabilidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos encontramos a nivel urbano, ¿sí?, que es el gran problema, porque entendemos que esto puede suceder a nivel rural mucho más veces. Pero el 6% de las escuelas tienen a nivel urbano estatal, 6% tienen los 3 niveles educativos, casi ninguna. Está totalmente atomizado el sistema. Y esto no nos ayuda para poder buscar la transitabilidad. Con inteligencia artificial se ha trabajado en investigaciones en la Universidad del Pacífico y con GRADE, en las cuales se está comenzando a ver los estudiantes de este PRONOI, a qué colegio pasan en primaria, a qué colegio pasan en secundaria, a dónde van a estudiar en educación superior si es que lo hacen. Y esta transitabilidad es fundamental para mapear cuáles son las necesidades de los estudiantes. El problema es que en el país todos nos hemos acostumbrado a la cultura de la combi, ¿no? Las combis nos hemos acostumbrado a que nos dejen como si fuera taxi en la mitad de la cuadra, en la puerta de mi casa, etc. Así también nos sucede en educación. Queremos que el colegio quede en la cuadra donde queda mi casa. No estamos dispuestos a caminar más de 5 cuadras para ir al colegio. Y por lo tanto los barrios se pelean por tener cada uno un colegio cerca. El tema es que al final nos hemos atomizado a tal nivel que es imposible, con 110.000 centros educativos, con cerca de 80.000 escuelas probablemente, que solamente en el 2021 vamos a saber realmente cuántas escuelas hay en el país, es imposible darle calidad a todas. Entonces, entendemos que esta atomización es más lógica incluso en zonas rurales, pero en las zonas urbanas también tenemos un problema gravísimo, que no tendría lógica. Deberíamos agrupar y ver cómo podemos trabajar para realmente hacer que el sistema sea posible. Entonces, lo que tenemos que comenzar a hacer no es a cerrar escuelas, lo que tenemos que hacer es a articularlas. No se trata de cerrar escuelas. Podemos tener una escuela, una institución educativa, puede tener distintos locales y de repente tienen que ponerse de acuerdo y decir la primaria va a quedar en tal local y la secundaria a 3 cuadras, 5 cuadras en tal local, pero el director y su equipo directivo, porque en vez de tener directores que tienen también aula a cargo, lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar como equipos directivos. Porque si no se hace esto, los directores todos están atomizados y todos se sienten solos y además están afrontando un montón de temas y claro, es imposible ponerle asesoría legal a cada uno, ponerle un psicólogo a cada uno, ponerle una secretaria a cada uno.
Pero si generamos equipos directivos, comienzan a solucionarse los problemas. Yo estoy convencido que realmente si no mejoramos la gestión, ¿no? Y significa transformar la gestión desde arriba, pasando por hasta llegar a las escuelas y que el centro sea la escuela, no el Minedu. Todos tenemos que estar al servicio de esta unidad que es la escuela. Si no logramos eso, todas las iniciativas, todas las innovaciones se van a convertir simple y llanamente en más burocracia. Tenemos que transformar esta situación para comenzar a articular estas escuelas y que puedan trabajar en red. Estas redes no pueden ser solamente para tomar café, desahogarnos y suicidarnos cortándonos las venas con galletas de soda. No basta con la catarsis, no basta con solamente compartir buenas prácticas. Tienen que ser redes de gestión con línea de mando definida y también con el apoyo y soporte necesarios. Muchas veces lo que sucede en estos equipos, cuando solamente son redes para intercambiar experiencias, etcétera, es que todos nos peleamos al abogado. El equipo de abogados en la UGEL a veces no puede avanzar porque necesita un director y el director también tiene una serie de funciones porque además tiene aula. Entonces al final todo se tranca. Y para ello necesitamos generar una cultura escolar distinta que gire en torno a conformar comunidades de aprendizaje. Y cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, pues no podemos seguir haciendo esto. No es un sistema mecánico, esto es sistémico. El problema de la educación es un tema tan humano que es un tema sistémico y que tenemos que abordarlo de esta manera, ¿sí? Si no, de lo contrario, no va a funcionar. Es como un cubo de Rubik. ¿Alguna vez han armado un cubo de Rubik? Han dicho, comienzo por aquí, comienzo después este lado, después este otro. ¿Qué pasa cuando uno arma un cubo de Rubik? Es imposible. Cuando vas armando un lado, lo armaste, pasas al segundo lado y se te desarma el primero, porque todo es sistémico, todo es al mismo tiempo. La mayoría de los directores que he conocido, cuando los han nombrado directores, han dicho voy a comenzar uno por la evaluación, voy a comenzar por la metacognición, voy a comenzar arreglando y pintando este muro, voy a comenzar poniendo una biblioteca. Eso pasa en los primeros 3 minutos. Luego se siente que está en pleno Brahem, luchando contra todo el mundo, una especie de Rambo, y que todo llega al mismo tiempo. Y esa es la experiencia que la mayoría que hemos tenido. Entonces, entender que el problema es sistémico, que tenemos que abordar todo al mismo tiempo, y es mejor mejorar todo un poco que solamente decir comenzamos por aquí. Y para ello también es necesario los entornos de aprendizaje. Y aquí es fundamental que cambiemos los lineamientos. Seguimos construyendo espacios y entornos de aprendizaje para el siglo XX y no nos funciona. Seguimos utilizando materiales que muchas veces no se adecúan a los contextos y a la realidad porque los lineamientos vienen a nivel nacional muchas veces. No se ha diversificado ni se ha contextualizado a cada situación. He visto muchísimas veces en colegios de gestión estatal como también de gestión privada, en la cual encuentras colegios inaugurados hace 3 años y que ya están todos oxidados porque no tuvieron en cuenta, siguieron los lineamientos y no tuvieron en cuenta que estaban a una cuadra de la playa. Entonces, obviamente, tenemos que comenzar a trabajar con las herramientas, con los elementos propios de cada lugar, contextualizar los contextos y entender que estamos trabajando también para el siglo XX. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los lineamientos muchas veces están retrasados. Encontramos que necesitamos y es fundamental entrar al mundo virtual, que es necesario que todos los entornos de aprendizaje estén preparados y acondicionados para poder desarrollarse en una sociedad en la cual sin Internet no sabemos qué hacer. Se nos va el Internet en el celular y realmente no sabemos qué hacer. Es como que estuviéramos paralizados. Mientras que tengamos Internet podemos trabajar hasta de nuestra casa muchas veces. Pues entonces necesitamos crear los espacios ya pensando y previniendo todo ello. Pero sin embargo, cuando vemos colegios recién inaugurados, encontramos que solamente hay un enchufe por salón. Entonces, ¿dónde van a cargar las baterías de las computadoras? Es imposible. Ni siquiera estamos pensando en cosas tan básicas y al mismo tiempo que estamos pensando y tenemos una brecha de 100.000 millones de soles, pues también es cierto que la plata que tenemos que saberla invertir bien, porque de lo contrario vamos a seguir construyendo edificaciones para el siglo XX. Y entonces encontramos que el 78% de los locales escolares requieren algún tipo de reparación. En el caso de La Libertad, estamos hablando del 74%. Aquí sí estamos mejor que el promedio nacional, ¿no? En el 49% de colegios de nivel primaria cuentan con acceso a Internet.
En el caso del nivel secundaria, solamente el 75%. ¿No? Y al mismo tiempo encontramos que solamente el 3% de las escuelas tienen una conexión a Internet superior a los 5 megabytes. ¿Qué significa esto? Que realmente es cierto, hemos mejorado y que hay muchos colegios que tienen Internet, pero solamente tiene Internet el director. La computadora del director es la que tiene o quizá la biblioteca, nadie más. Entonces tenemos que ver cómo también trabajamos, porque ahora la banda ancha se vuelve fundamental, como tener agua, luz, desagüe. Y tenemos que dejar todo listo para que en algún momento se pueda hacer. Lo que nos pasa es que decimos, no, acá nunca va a llegar el Internet. El tema es que el día que llega, así sea dentro de 20 años, lo que no podemos hacer es demoler, destruir para nuevamente edificar, porque no pensaron en eso. ¿No? Y todavía se construyen aulas con un solo enchufe, como les mencionaba. Entonces es fundamental que en estos entornos de aprendizaje realmente sean para desarrollar proyectos de vida de las personas. Y por último, el sistema que habilite. ¿Cómo tenemos que transformar este sistema para que realmente funcione? ¿No? Lo primero es cuando la institucionalidad. Esto se vuelve fundamental. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nivel de institucionalidad? Confundimos gobierno con Estado. No puede ser que cada vez que el gobierno va cambiando, no haya una línea de carrera en el sector público que nos permita tener profesionales con experiencia. Estamos constantemente reaprendiendo, ¿no? Yo estoy convencido que el Ministerio de Educación se ha convertido en el mejor sistema de posgrado del país. Todos los especialistas entran durante 8 meses, máximo año y medio, hacen una gran capacitación, podríamos darle una maestría y se van, ¿no? Pero realmente cuando ya tienen la experiencia para ello, se van. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Pues encontramos que desde la creación del Ministerio de Educación, 1935, hemos tenido un total de 72 gestiones, con 67 ministros. Algunos repitieron el plato, ¿no? No habían aprendido bien en el posgrado y tuvieron que volver a hacerlo. Con un promedio de 424 días. Si hablamos de los últimos 5 ministros, hablamos de que el promedio ha bajado. Tenemos que cada ministro ha durado aproximadamente 8 meses. ¿No? Es imposible, y además que lamentablemente, y no solamente en nuestro sector, como nos falta institucionalidad, cada vez que cambia el ministro, hasta el ascensorista se va, ¿no? Entonces realmente es imposible generar un conocimiento, una expertise común que nos permita seguir desarrollando y seguir políticas. Y además, cada vez que se va un ministro, pues el siguiente mes es de brazos caídos. El siguiente mes nadie hace nada, nadie firma nada. Y después de Odebrecht, 3 meses nadie firma nada. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Cada 8 meses tenemos 2 meses de vacaciones. Tenemos que cambiar esta situación. Esto es urgente y tenemos que entender que necesitamos darle institucionalidad al país. No puede ser al mismo tiempo que este edificio que se hizo y se inauguró hace unos pocos años y se estableció que lo que se necesitaba y estaba acondicionado, habilitado para que trabajen 1.350 personas, en algún momento ha llegado a tener más de 10.000. ¿No? Y haciendo todo desde Lima y centralizando toda la gestión para justificar, porque y cuando vemos el organigrama, a veces cuando se quiere hacer un proyecto te encuentras con que 9 direcciones tienen la misma responsabilidad y todos se pelean por salir en la foto. Así mueren los grandes proyectos, ¿no? Entonces necesitamos que realmente también haya una descentralización articulada, ¿no? Y una gobernanza del sistema educativo. Cada uno tener claro cuáles son sus funciones. Una de las cosas que afecta muchísimo a la educación privada es que se tiene que tener muy claro cuáles son las funciones de Indecopi y cuáles son las funciones del sector educación, sea a través de las UGELes, en la supervisión. Ha habido algún avance con el último decreto de urgencia, pero todavía falta mucho por avanzar y clarificar, ¿no? También al mismo tiempo, pues necesitamos que realmente, como les digo, no todo se haga desde Lima. Se tiene que contextualizar, se tiene que comenzar a desarrollar, pero también al mismo tiempo se tiene que dar el soporte necesario para que en las regiones también se puedan realizar las cosas de manera adecuada, porque si no, de lo contrario va a ser imposible. Ya Lima tiene la tercera parte de la educación, la DRE de Lima. Pues también allí, aunque no lo crean, por más cerca que se está, también sienten que no les dejan hacer muchas cosas. Es necesario una justa autonomía. Muchas veces, y obviamente ha habido algunos sistemas
de corrupción, habíamos pasado diferentes situaciones, pues también se tienen que fortalecer los sistemas de supervisión, pero al mismo tiempo permitiendo la libertad, ¿no? Para ello es fundamental la transparencia. Y cuando hablamos de transparencia, hablamos de que realmente haya sistemas en los cuales todo el mundo pueda acceder a la información. Para ello tenemos Identicoli, que fue una de las iniciativas que surgieron en el Comité Estratégico de Educación de IPAE y que se ha ido implementando y que es fundamental seguir potenciando. Y cómo a través de ella podemos también no solamente dar información de los colegios, sino cómo capacitamos la matrícula, cómo capacitamos a los padres de familia para que tomen mejores decisiones, ¿no? Al mismo tiempo tenemos también para la educación superior Aponte y Carrera, que también da muchísima información, pero que también es necesario incluso hacer un 3.0 y brindar mucho más servicios y poder potenciarlo, porque la transparencia y la información se vuelve fundamental para las buenas decisiones, especialmente en el sector, ¿no? Necesitamos una serie de diversidad de modelos. No podemos creer que un solo modelo de secundaria va a funcionar para todo el país. Para que cada persona desarrolle su propio proyecto de vida y se personalice, necesitamos diferentes sistemas, diferentes modelos de secundaria, de inicial. No podemos querer en una normativa meter todos al mismo saco. Usualmente lo que está pasando es que, claro, nos estamos fijando en los colegios chicha, disculpen la expresión, que están malogrando el sistema. Tenemos alrededor de 12 a 13% de colegios informales que se prestan el código modular y que no funcionan. Obviamente a ellos hay que perseguirlos y tienen que tener todas las necesidades, y el último decreto de urgencia también busca ayudar a ello, porque claro, era insólito, porque claro, cada vez que venía la UGEL y decía, ustedes tienen que cerrar porque es un colegio informal, les decía, nosotros no somos colegio, por eso somos informales. Entonces, al final, ellos no los podían cerrar porque decían que no eran colegio y quedaban en las municipalidades y muchos de los problemas de corrupción se daban allí. Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer normativas pensando solamente en perseguir a ese 12-13% y que afectan a los colegios que buscan innovar y que al final se les genera un sistema con un techo que no les permite hacer nada, ninguna autonomía, ¿no? Decimos que es necesaria la autonomía y sin embargo, y nos dicen el diseño del nuevo currículum ha dado muchísima libertad y facilidad de flexibilidad, y es cierto, es mejor para la flexibilidad, pero que al mismo tiempo al final, más allá del currículum, nos encontramos con el CIAGIE, en el cual a todo el mundo se nos mete en el mismo saco, en el mismo sistema, y que al final se nos permite muy poco innovar. ¿Cómo hacer ante ello? Es fundamental poder lograr cierto sistema de acreditación en los cuales, cumpliendo ciertos estándares, los colegios que sean de calidad, sean de gestión estatal o de gestión privada, tengan la capacidad que si son buenos y logran demostrar que cumplen los indicadores, dejarles libertad y autonomía para poder seguir innovando. Y que esas innovaciones después las puedan vertirse en mejorar las demás escuelas. Que puedan tener incluso responsabilidad social, en el cual lo que sabemos que nos funcionó, la innovación que hemos hecho, pues yo, colegio tal, que tengo muy buenos resultados, pues voy a hacer un taller para los colegios que deseen y ayudarlos en su implementación para que también mejoren su calidad, pero darles libertad a estos colegios. Mientras que, y igual en la educación superior, no podemos meter a todos en el mismo saco. Se necesita, por lo tanto, mejora continua e innovación. Hay que exigir y perseguir a los colegios y a las instituciones de educación superior, como ha sucedido con la SUNEDU, en la cual ya se ha cerrado en total, ¿no?, 41 universidades, se han aprobado, se han licenciado 88, pero que justamente se trata de hacer eso, de perseguir a las que no funcionan, a las que son informales, pero que al mismo tiempo darles libertad e innovación con estas acreditaciones o certificaciones a las que realmente sí están haciendo bien las cosas. Porque de lo contrario se vuelve una camisa de fuerza. Lo que para algunos les ayuda a subir el estándar, las que están por debajo del estándar, les ayuda a subir. Pero a las que están por encima del estándar, se les vuelve una camisa de fuerza que no las deja seguir innovando. Por ejemplo, en la educación superior también encontramos pues que tenemos la dificultad que casi se ha cercenado, casi se da tantos obstáculos a la educación online, en la educación superior, que casi no deja la posibilidad de generar autonomía, porque pone una serie de condicionantes cuando todo el mundo se está, a nivel universitario y a nivel de educación superior, se está flexibilizando el sistema. Y sin embargo, nosotros estamos yendo en retroceso y quizás esa parte de las normas de la SUNEDU tengan que cambiar.
Por ello también, ¿no?, esta rigidez de la normativa de la cual mencionamos, pues tiene que comenzar a modificarse y flexibilizarse porque el mundo va por allí. Cada vez va a ser menos importante la certificación que dé una universidad o instituto. Lo que necesitamos principalmente es el desarrollo de competencias y habilidades, y muchas veces esas certificaciones de haber culminado los estudios o tener un bachiller en la cual se exige la investigación. La investigación es fundamental, es muy importante, pero en el mundo, ¿no?, Portocarrero decía que aproximadamente un 5% de las universidades desarrollan investigación. Entonces, ¿es importante la investigación? Sí, pero quizá no todos los institutos de educación superior, quizá no todas las universidades tenemos que hacer investigación. Quizá tener diversidad de modelos pueda servir también según las necesidades de cada lugar. Crear institutos, modelos en cada región según sus necesidades y relacionados al mercado laboral en el cual compiten es urgente, se vuelve fundamental. ¿No? Si me puedes ayudar porque se me está corriendo. Bien, y entonces se vuelve también en ese sentido importantísimo, ¿no?, que entendamos que necesitamos alianzas públicos y privadas. Hay que cambiar el chip aquí, y acá los invito a todos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar todos juntos como comunidad de aprendizaje. Y eso es lo fundamental, y eso es lo que quiere hacer IPAE como articulador, y trayendo y descentralizando por primera vez estos foros en los cuales podamos debatir, como es el caso de educación, como son estos foros que comenzamos a plantear fuera de Lima, para poder debatir y unir al grupo. Me van a perdonar, con todas las disculpas del caso, espero no incomodar a nadie, pero una de las cosas que me causaba muchísima curiosidad es que llegué temprano, veía cómo iba llegando la gente, y tenemos acá sentados a los principales líderes de educación de la región. Y una cosa que me llamaba muchísimo la atención, a diferencia de otros contextos en los cuales he estado, es que mientras que iban llegando las personas, cada uno estaba metido en su celular, pero no conversaban casi nadie. Solamente conversaban con el que estaba al costado. Y quizás nos falta articularnos mucho más para realmente no vernos como competencia entre universidades, colegios, sector de gestión estatal, sector de gestión pública, y comenzar a trabajar todos con un mismo objetivo. Porque todos, seamos de gestión estatal o de gestión privada, todos tenemos como fin el fin público de la educación. Todos somos colegios públicos, todos somos instituciones públicas, porque la educación es un fin público, de formar buenos ciudadanos. Y después el colegio religioso, además de formar buenos ciudadanos peruanos, podrá también, pues, ser un colegio confesional, con su propia identidad religiosa. Y de repente el colegio que busca desarrollar el bilingüismo y que seamos amigos de Inglaterra, pues también puede estar centrado, pero también formando buenos ciudadanos. Y así la universidad también tiene el rol y el instituto de formar buenos ciudadanos. Porque ese es el fin público de la educación y lo que nos une aquí a todos. En esta diversidad que tenemos que respetar y por lo tanto tiene que haber autonomía y flexibilidad en el sistema. Pero que al mismo tiempo tenemos una meta común, un sueño común para un Perú desarrollado. Y que sin ello, sin dejar que nuestros estudiantes, dar todas las facilidades para que puedan desarrollar su proyecto de vida, no va a funcionar. Y necesitamos el apoyo de todos. No podemos seguir diferenciándonos, es que los colegios públicos o de gestión estatal o de gestión mixta, como Fe y Alegría, pues son contrarios a la gestión privada y la gestión privada al revés. Lo mismo sucede en las universidades, y ver al otro como enemigo, y ver a SUNEDU como enemigo, y ver quizá a la DRE o a la UGEL como enemigo. Al contrario, lo que tenemos que comenzar es a sumar esfuerzos, generar ambientes y sistemas de confianza donde realmente entendamos que todos, cada uno en esta diversidad, trata de poner su granito de arena para salir adelante. De lo contrario, es imposible. Este sistema se va a quebrar. Ya lo hemos visto en la política, ya lo hemos visto en muchas situaciones. Y es momento, en medio de nuestras desconfianzas, de tender puentes. Si no tendemos puentes, si no entendemos que el otro también puede estar buscando el bien, que podemos ver las cosas de manera distinta, pero tender puentes, vamos a terminar como sistema quebrados. Y entonces, todo esto se presta para gente antisistema. De una u otra manera, sea en el colegio con el que hace bullying, porque ya no cree en el sistema, o el que se trata de defender del bullying, que ya no cree en el sistema, y entonces comienza a afilar su lápiz, ¿no?, o realmente también a nivel de adultos. Pero tenemos que cambiar esto, queridos hermanos, y tenemos que realmente comenzar a tender puentes con la gente que piensa de manera diversa y hacer que este sistema, la educación, salga adelante.
No importa quién salga en la foto, lo importante está que todos sumemos hacia lo mismo. Gracias.